Bueno, chicos, continuamos. Qué pena, pero se me olvidó mirar el tiempo. Les agradezco cuando falten 2 minuticos me avisen para que no nos cierre así tan abruptamente la sesión. Bueno, retomamos entonces. ¿Qué les estaba diciendo? Que iba a crear este table space. Ahí está el proceso de creación, no lo he ejecutado. Pero antes quiero que miren la carpeta donde lo vamos a crear. Entonces está en programas Postgres, Data. Aquí ya tengo otro table space que creé, que es el table space TV Motores. ¿Qué es lo que va a tener ese señor? Ese señor pues tiene archivos que hacen referencia a la información de las tablas o bases de datos que se creen dentro de él. Acuérdense que nosotros podemos asignar una sola base de datos o podemos asignar varias bases de datos a un table space o una tabla específica a un table space. ¿Mm? Ahorita pues vamos a hacer ejercicios de asignación de ese tipo de procesos. Entonces aquí está la carpeta donde está, este fue que yo creé el table space pasado. Vamos a ejecutar entonces el proceso y vamos a mirar qué acción tiene al momento de ejecutarlo. Volvemos acá. Entonces, listo, yo le doy Enter. Y me faltó el punto y coma. El directorio ya está siendo utilizado como table space. Bueno, me toca cambiar, crear otra carpeta. Voy a crear otra carpeta que se llama Data 1. Y le voy a ajustar el nombre. Acá, Data 1. Entonces volvemos y presentamos acá. Él me dijo que en Data ya estaba siendo utilizada como table space. Entonces Data 1 está vacía. Y vamos a darle la ejecución. Y cambio acá, Data 1 ya me generó el espacio donde va a manejar la información del table space. Profesor, me salió esto de la ubicación del table space, no debe estar dentro del directorio de datos. Ujú. Sí, claro, porque usted no lo puede guardar dentro del mismo, dentro del data. O sea, cada carpeta será un table space diferente. ¿Mm? Entonces usted tiene que ubicarlo en una posición diferente. Aquí tenemos el data y aquí están los repositorios de la información. Está global y está la base. ¿Sí? Aquí están los archivos de los esquemas actuales. Entonces, Luis, para que revise, no se pudo definir los permisos del directorio. ¿Está trabajando sobre Linux, Luis? ¿Sobre Windows? Bueno, sobre Windows ten en cuenta que no esté trabajando sobre la carpeta archivo de programas, ¿no? A mí también me gusta este error y estoy en Windows. ¿Están trabajando sobre la carpeta de archivos de programas?
Creen una carpeta en la raíz, llamen la data. Entonces, ¿qué es el problema? Porque acuérdense que cuando ustedes trabajan, la carpeta archivo de programas no es de ustedes, es de Windows, ¿sí? Y se supone que quien puede modificar esa carpeta es Windows, no ustedes. Entonces, lo recomendable es crear una carpeta fuera del espacio, una carpeta suya de su propiedad que pueda ser manipulada directamente por la aplicación. Entonces, créense una carpeta en la raíz, c2.data Postgres, y ahí pueden hacer el ejercicio para crear el table space. Pero recuerden que cada table space tendrá una carpeta asociada, una carpeta definida para cada uno de ellos, que era lo que les estaba mostrando acá. En el disco directamente, claro. Para guardar información de una tabla de todas las tablas. Un table space es para guardar información. Yo le puedo asignar a una base de datos un table space, le puedo asignar una tabla a un table space. ¿Sí? Entonces él me va a guardar tanto bases de datos como tablas. Todo depende de qué, depende de cómo yo haga el proceso de creación. Ahorita vamos a hacer el proceso. ¿Cómo se borra el table space? Con el drop. Adelantándonos un poco la pregunta que hace su compañero. Entonces usted lo que hace es drop table space y le da el nombre del table space. Usted crea, acuerde que usted asocia nombre con dirección, nombre con localización. Entonces cuando usted le dice elimine el table space, pues él elimina la carpeta donde usted la creó. Ese sería el proceso. Bueno, pero estamos aquí en la creación. Entonces vuelvo a la carpeta de Postgres. Entonces cuando yo le digo acá data 1, él me crea el espacio, pero si miramos acá, ese table space está vacío, no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque pues hasta ahora lo acabamos de crear, no hay nada dentro de ese señor. Me voy a ir entonces a decirle al señor, me voy a ubicar no en el usuario Postgres, sino en db1. ¿Quién es este db user? No. Y entonces me voy a ubicar en db1. Este señor es db1, efectivamente. En las de T, aquí que tienen, tenemos una tabla que se llama prueba, que es mía, que es de db1. Y dentro de las opciones de alter table, vamos a mirar aquí las primeras diapositivas, espérenme. Cuando yo le doy el alter table, yo le puedo cambiar el set table space. Entonces vamos a darle acá. Desde el usuario db1 alter table prueba set table space y le voy a decir que se vaya para
TV Motores. TV Motores 1 fue que lo llamé. Valido acá en el usuario. TV Motores 1. Alter Table, prueba set table. Él me dice, listo, ya lo cambié. Ahora me voy a la carpeta. ¿Se acuerdan que esa carpeta estaba vacía? Ya no está vacía. Ya tiene información. Y dentro de esa información está la información de la tabla. ¿Sí? Digamos que ese archivo hace referencia a la tabla. Pero nosotros también podemos decirle no solamente que maneje una tabla. Me voy a ubicar en el usuario de Postgres. En el usuario de Postgres, si no es ese, es este. Vamos a listar las bases de datos. No hay ninguna que sea de DB1. Vamos a asignarle motores 2 a DB1. Profesor, ¿cómo puedo poner el comando de la creación? Puede poner el comando de creación del table space. No, esta no es. Admin uso consola, no. Esta. Ese es el comando de creación. En el ejemplo que utilizamos es este. Recuerden que este comando lo ejecutamos como superusuario, ¿no? Con el usuario root. Con el usuario Postgres, perdón. Bueno, vuelvo entonces a la ventana de Oracle, del Postgres. Voy a asignarle a motores 2. Voy a cambiarle el propietario de motores 2. Ya no va a ser Postgres, sino que sea eh, DB1. Alter Database Motores 2 Set Owner to DB1. El set owner no está definido, sí. Mostré a ver. Es sin el set. Entonces le estoy diciendo que la base de datos motores 2 ahora va a ser de DB1. Si vuelvo a listar las bases, ya motores 2 pertenece a DB1. Y voy a cambiar también la ubicación. Vuelvo aquí a la carpeta del data 1, que es donde está el table space. Solo hay un archivo. Y le voy a decir a este señor alter database motores 2 y le voy a fijar el table space
set table space y le digo que va a ser tb motores 1. Ahí esperamos que procese. Dice la base de datos motores 2 está siendo utilizada por otros dos usuarios. Entonces me tenga que salir de los dos usuarios. Voy a salirme a Postgres. Salgo del usuario DBuser y salgo del usuario DB1. Entonces volvemos acá. Ya no hay nadie conectado ahí. ¿Algunas qué? Algunas relaciones de la base de datos motores 2 ya están en el table space motores 1. Debe moverlas de vuelta al table space por omisión de la base de datos antes de ejecutar esta orden. No hay rollback, entonces ¿qué tengo pendiente? Miremos la tabla. Ah, ya me acordé. Esta tabla que está acá voy a entrar a motores, motores 2. ¿Se acuerdan de la tabla prueba 1? Prueba 1 fue la que movimos para la tabla motores, la movimos para perdón, la tabla prueba la movimos para el table space. Nos toca devolverla para poder hacer el movimiento completo. Entonces es más fácil. Aquí estoy como superusuario. Entonces voy a eliminar esa tabla. Entonces ya la base de datos no tiene entidades. Esa sí era la base de datos que habíamos corrido. Ya se me... Así. Table prueba fue la que movimos a motores 1. Como ya no hay relación allá, entonces ya puedo decirle que haga el proceso de movimiento. Bueno, voy a salirme de motores. Voy a volver a Postgres.
Le voy a decir que ahora sí haga asignarle a motores 2 el espacio de motores TV motores 1. No existe el archivo porque lo borramos. Listo, ahora sí. Entonces hay que hacerle, pues se nos está quedando como los procesos intermedios. Toca ejecutarle el commit para que los lance de una vez. ¿Qué acabo de hacer aquí? Aquí lo que acabo de hacer es cambiar toda la base de datos hacia el table space 1. Entonces aquí ya me crea todo esto en la base de datos. Entonces cuando yo creo un archivo, aquí moví la base de datos, voy a ir al usuario DB1. ¿Este quién es? Este DB user, no, el otro. Este sí es. Entonces me voy a volver a mover a motores 2. Y voy a crear una tabla. Create table como prueba no está. Ya lo puedo volver a utilizar. Prueba. Primary key. Varchar de 80. Entonces aquí ya me crea la tabla. Me digo que me muestre qué tengo. Tengo la tabla. Y voy a insertarle un dato. Insert into prueba. Values 1, Freddy. Faltó la R. Insert. Select asterisco from prueba. Y ahí tenemos el usuario. Entonces, como ya moví el table space de toda la base de datos, esta tabla que se está creando dentro de este mismo espacio. Entonces, miremos acá un archivo que se haya modificado, el último que se modificó. Estos dos, mira, aquí está este señor. Ese debe ser referencia a esa tabla. Profe, no se ve. Ah, perdón. Aquí en el archivo data1, que es donde está nuestro table space. La última modificación fue este señor, 18.150. Se hizo a las 14:13. Vamos a hacerle otra modificación. Vamos a insertar otro dato. Luis con el ID 2. Ahí inserto, me vengo aquí para la base, le doy refrescar por modificación. Debe ser que no ha hecho commit, vamos a hacerle commit.
y no cambió. 8K. ¿Cuánto espacio puede almacenar un table space? Aquí no tenemos cuota. Lo que ocupe el disco, lo que el disco nos permita. Ahorita que veamos el de Oracle, vamos a ver la diferencia que hay en Oracle. Le podemos definir al table space el tamaño de los archivos. Le podemos hacer asignación de cuotas o porcentajes para los usuarios. O sea, podemos tener varias limitantes. Pero aquí en Oracle no. Perdón, aquí en Postgres no podemos hacer ese tipo de limitantes. Aquí lo que nos dé el espacio. Nosotros dentro del proceso de creación no podemos hacer ese tipo de límites. Muestre a ver aquí en la... Nosotros le decimos simplemente que vamos a crear uno, quién es el dueño y la ubicación. Entonces espéreme que me quedo pensando porque no me actualiza. O es, vamos a crear una tabla, entonces vamos a llamarla prueba 2. Y vamos acá. Sí, es que está un poco demorado. Mira, aquí ya cambió a 4.16. Y esta es 4.17, la que acabamos de ejecutar. Entonces ahí está la información. Esta sería la tabla que trabajamos ahorita. 18.150. 18.150 con 18.147. Estos dos archivos son de ese proceso. Vamos a eliminar la tabla. Voy a eliminar prueba. Le voy a decir drop table prueba. 18.150 y 18.147 ya quedaron con, no la están viendo hoy, ya quedaron con 0K. Entonces ahorita que haga la purga del servidor, esos archivos deben desaparecer porque ya no existe la tabla. En las de T solamente tengo la tabla prueba 2 y prueba 2 fue la última que creamos sobre las 4:17. Me quedan 10 minutos, les agradezco estar pendientes. Cuando falten 2 me avisan eh, para hacer el cierre más de una forma más apropiada. Bueno, entonces esos archivos del 18, 150 y 147 deberían desaparecer o queda como registro, como huella de lo que pasó. Aquí hay varios archivos con 0K, entonces probable que queden ahí como evidencia de lo que pasó en la base, pero no, pues no van a ser visibles dentro de la base de datos.
Y este señor, 18155, es el que acabamos de crear, que es prueba 2. Perdón, aquí está, esta es la carpeta. Y en prueba 2 vamos a hacerle un insert. En prueba 2. Ahí hacemos los insert. Y el archivo ya cambió, el 18155 cambió a 16K, es decir, ya tenemos más información dentro de la tabla. Bueno, entonces, ¿para qué trabajamos los table space? Básicamente para separar la ubicación física de los datos de, de las bases de datos que estamos trabajando. Nosotros podemos definir un solo table space y asignar varias bases de datos o trabajar una sola base de datos, perdón, un table space para cada base de datos. No podemos limitar el espacio va definido de acuerdo al tamaño del disco que nosotros manejemos, que pues si lo vemos por el lado positivo es bueno porque pues vamos a utilizar los recursos del servidor. Si lo vemos desde el punto de vista de gestión o administración, pues no es lo más adecuado porque no vamos a controlar el uso de la información. Entonces, cuando nos dan libertad en el proceso, pues vamos a tener ese tipo de abusos, ¿sí? Podemos llenar toda la información que queramos y pues vamos a caer en ese proceso de no respetar el consumo de datos para todos. Jason, no sé Pero acá, pregunta, espere que levantó la mano Jason. Jason Joao, soy yo, ¿cómo? soy yo. Le quería preguntar, profesor, digamos que yo tengo una base de datos con unas tablas definidas, pero hice unas tablas donde no las tenía que hacer, es decir, me equivoqué al crearlas, las creé en otra base de datos. Quiero saber si es posible simplemente almacenar esas tablas e integrar esas mismas a la base que ya tenía. Crear las tablas en otro lado. Sí, es decir, por ejemplo, que las creé mal y necesito meterlas en otra base de datos. ¿Se puede hacer eso? O sea, colocar esas en un table space y meterlas a la base de datos. No, no, la única base de datos que me permite hacer ese truco es eh, MySQL. Postgre no me permite trabajar, por ejemplo, que yo le diga desde motores, copies esta información en el otro lado, no. Tocaría hacer un export y llevarlo a la otra base de datos. Tendría que hacerlo manual, no podría hacerlo directo. Y tampoco se puede llevar los archivos. Nosotros no podemos decir, es que estos son los dos archivos, por ejemplo, aquí en la base de datos. Estos dos archivos son la tabla, esta es la tabla prueba 2. Copio estos dos archivos y me los llevo, no. Porque es que toda esta información que está acá es la información de la base de datos. Y ahí es donde están todas las relaciones, donde están definidos los privilegios, las restricciones, pues perdón, las restricciones, las llaves primarias y todo eso. Entonces no es tan sencillo como llevémonos este archivo de aquí para allá y listo, así como lo hace uno en como lo hace uno en qué, en MySQL. MySQL es más fácil porque uno copia la carpeta data y se va para otra base de datos, lo pega y funciona.
En la mayoría de los casos, no siempre funciona así tan transparente, pero generalmente siempre funciona. Yo me copio el data de un lado para otro y funciona. Aquí pues no es tan transparente ese proceso de copia. Aquí sí casi que nos obligan a hacer un proceso de exportar datos y hacer el importar desde el otro lado. Bueno, vuelvo y les comento los comentarios privados. Usted selecciona con quién va a hablar y le escribe ahí. El everybody es para todo el mundo. O sea, todos vemos que Juan José le está diciendo a, me imagino que a Joao que hable más despacio. Pero bueno, mientras aprendemos a manejar la herramienta. Bueno, eso es lo referente a lo que tiene que ver con el Table Space. Desde la creación de la base de datos, nosotros podemos hacerlo, o desde la creación del Table Space como tal. Perdón, desde la creación de la tabla. Yo puedo decirle aquí acciones. Yo puedo decirle cuando cree la tabla que se ubique en un Table Space específico. Cuando cree la base de datos le puedo decir en qué Table Space quiero que quede. O también pues lo puedo hacer con el alter que ya lo vimos al momento de fijarle un nuevo Table Space tanto a la base de datos como a la tabla en especial. ¿Qué pasa si me equivoco? Entonces, ¿qué puedo modificar del Table Space? Puedo cambiarle el nombre, puedo cambiarle el dueño, puedo, básicamente son como las dos principales, cambiarle el nombre o cambiarle el propietario. 2 minutos. Listo, gracias Dylan. Eh, esos serían los ajustes que nosotros podríamos hacer. Cambiarle el nombre o cambiarle el propietario. Y si queremos eliminar, utilizamos el drop table space. Pues obviamente con el cuidado necesario para no ir a dañar la base de datos. ¿Sí? Si nosotros eliminamos, vamos a ver si nos deja eliminar la de motores 1 que acabamos de crear. Aquí este usuario está en Postgres, está en motores 2, voy a sacarlo a Postgres. Bueno, ya nos queda menos de un minuto. Cuando volvamos, vamos a hacer el ejercicio del drop para ver si podemos eliminar motores 1. Les recuerdo que me esperen 5 minutos mientras se genera el video. Apenas se genere el video, vuelvo y me conecto. Si se conectan a los 5 minutos, recuerden que ahí queda la sala de espera. Él los deja ahí esperando hasta que yo llegue y me conecte. Y apenas me conecte, acepto todas las indicaciones. En esta sesión, pues en esta tercera parte, vamos a hacer la lista de asistencia. Ahorita tenemos 22 personas conectadas. Espero 22 seríamos 22 menos 2, 20 personas, 20 estudiantes que están conectados a la sesión. Ahorita les envío el link para la asistencia. Entonces esperemos un momento y ya nos volvemos a ver.